Buen día, estamos con el profesor José Tábara, profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Ha tenido distintas responsabilidades también en organismos reguladores, en la gestión y sobre todo en la supervisión y el análisis de temas que son centrales para la economía del país, ¿no? Como es el tema de la regulación. Ha coordinado también una maestría, en fin, en ese rubro. Uno de los debates que se presentan constantemente es esta concentración que ha ido en aumento en sectores muy sensibles, ¿no? El caso de, por ejemplo, las gasolinas, la energía y cómo la prensa, los alimentos, los medicamentos, ¿no? Entonces, realmente el consumidor o el poblador siente que los precios se manejan a voluntad y pierde la capacidad de acceso. Hay una ley que se ha planteado para regulación. Somos casi el único país que no la tiene en la región, o uno de los pocos que... Salvo Cuba, ¿no? Y Guatemala creo que está recién. Entonces, ¿cómo ves esa problemática? ¿La ley que se ha dado va en la dirección correcta? A ver, el tema de la concentración del poder económico es un tema que ha estado intermitentemente en el debate. Se abusaba del debate, se asusaba el debate cuando se producía una gran fusión entre empresas. Algunos llamábamos la atención sobre las graves consecuencias que tenía para la sociedad, para los consumidores obviamente, pero también para los pequeños productores, claro, que a veces se ven afectados por la concentración de los canales de distribución, ¿no? Y que les imponen precios abusivos cuando los mercados son concentrados por oligopsonios o por monopsonios, ¿no? Los propios trabajadores, hay estudios ahora que muestran cómo los salarios de los trabajadores se deprimen cuando los mercados se concentran. Y cuando se integran también deben despedir personal. Exactamente. Entonces, hay una serie de mecanismos a través de los cuales la concentración del poder económico, la concentración excesiva del poder económico, agudiza las desigualdades y genera pobreza. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Banco Mundial en uno de sus estudios recientes. Y aquí la clave para entender la naturaleza y la gravedad del problema tiene que ver con el hecho de que los miembros de las familias desempeñan diversos roles, como trabajadores, como productores, ¿no? Como consumidores, ¿no? También tributando, ¿no? Entonces hay varios vasos comunicantes a través de los cuales el poder económico, cuando se concentra, mata la competencia y hace que se extraiga riqueza que generan estas personas, los trabajadores, las familias del país, y esa riqueza es apropiada, es extraída vía rentas por estos grandes grupos económicos, ¿no? Eso es lo que aparece ahora en la literatura, en los principales centros de investigación en el mundo, ¿no? Están identificando ese como un problema muy grave. Y ahí que está resurgiendo esta corriente que nació hace ya 150 años, el antitrust. Es las políticas de competencia, es proteger la competencia, utilizar la competencia para frenar el poder económico y para que las sociedades de mercado, los sistemas de mercado generen en Estados Unidos oportunidades. Empieza toda esta regulación. Exactamente. Bueno, aquí lamentablemente, como siempre ocurre, nos vamos de un extremo al otro, nos fuimos al extremo del ultraliberalismo, los ayatolas del libre mercado que decían que no hay que tocar con un pétalo de una rosa a las grandes corporaciones, a contracorriente de lo que hacen en todos los países del mundo capitalista civilizado. Todos los países, como bien acabas de decir, en la región, salvo Cuba, por razones obvias, tienen leyes que ponen ciertos límites a la concentración. Incluso ejemplos de liberalismo como Chile o Colombia en el área andina. Chile, ¿no? Colombia, Argentina, Brasil, independientemente, y este no es un tema de regímenes de izquierda y de derecha. Ideológico, claro, no es un tema. Es más, en el campo de la economía, las diferentes corrientes, keynesianos, neomarxistas, socialistas, incluso los neoliberales, que tienen sus manuales, uno ve cualquier libro de texto que enseñamos en las universidades, claro, que dicen que un monopolio tiene efectos negativos en el bienestar. Acá no. Acá nos hemos ido a un extremo alejado de todas las corrientes del pensamiento económico y desde grupos de interés, particularmente CONFIEP, ¿no? Que se opuso sistemáticamente, y el MEF, hay que decirlo, lograron bloquear todas las iniciativas, encarpetaron todos los proyectos de ley
que se presentaron durante los últimos 20 años, ¿no? Yo tengo artículos escritos sobre este tema, Claro. publicados el siglo pasado, en 1998, ese artículo con Lucio de Canseco, pero no nos hicieron caso, ¿no? Ahora ya entró el tema en el debate, hace más de un año, se viene también dilatando. Yo he estado escuchando a líderes empresariales oponerse a la ministra anterior, no a la actual, sino a la anterior ministra de Economía, la ministra Cooper, oponerse con el argumento de que se ahuyentan inversiones. Cuando me dijo eso el otro día, dije, oye, bueno, ahuyentan inversiones, vayan a invertir a Cuba. Claro, En Cuba no le que no tiene control de la región, ¿no? Sí. Pero esa ley, digamos, es un avance, pero le están haciendo cambios, parches, ¿no? Sí, sí, lamentablemente hay, bueno, intereses. Hay un buen grupo de congresistas que felizmente han entendido bien el problema y que están firmemente convencidos, al parecer están determinados a que se apruebe. Yo soy de la opinión que se apruebe, aunque no salga perfecto, lo perfecto Claro. ha venido lo bueno, que se apruebe. Y después ya se corregirá lo que A ver, falta. ¿cuáles son los temas que a mí me parecen sensibles? Uno primero es que no hay una buena comprensión del objetivo de estas leyes. Han puesto en el artículo 1 el objetivo de promover la eficiencia económica. En todos los países del mundo, No. estas leyes se aprueban para promover y defender la competencia. También puedes utilizar la eficiencia como criterio, pero no puedes poner la eficiencia como único criterio, como criterio central, porque ahí puedes racionalizar cualquier función porque genera eficiencias. Además, ¿cierto? eso no sea por una ley, pues, ¿no? Es la Exacto. gestión de Exacto. los actores. Entonces, la palabra competencia tiene que aparecer ahí en el primer artículo, en el objetivo de la ley. Es una primera observación que tengo. Luego, no han definido con suficiente precisión, a mi juicio, los umbrales a partir de los cuales se activa el mecanismo de evaluación de las concentraciones de empresas, ¿no? Hay un buen artículo publicado por Santiago Dávila, exalumno nuestro, sobre el tema. Compara la propuesta normativa peruana con la legislación en otros países y ve que, tal cual está formulado, le pueden sacar la vuelta a la legislación vía fusiones sucesivas, ¿no? Ya. Por debajo del umbral, pasan por debajo del umbral y luego al final Le sacan la vuelta a la el mismo ley. resultado, que es monopolizar los mercados. Luego, el proyecto de ley, el último que me enviaron ayer o hace un par de días, le otorga al MEF la facultad de elevar el umbral, a partir del cual se activa el mecanismo de evaluación previa de las concentraciones. El umbral está definido pues en términos del número de las UITs, ventas ¿no? anuales. Las ventas. En UITs, creo que 118.000 UITs al año, que más o menos como 110 millones de dólares, ¿no? El umbral, en fin, fue materia de un debate hace 6 años, o 7, con el anterior proyecto de ley que presentó Jaime Delgado, y tenía un buen sustento técnico, ¿no? Lo levantaron un poco, lo han levantado un poco, no, yo no he visto la justificación de por qué lo han levantado, pero por lo menos tienen que definirlo bien. Y me parece preocupante que le otorguen al MEF la facultad de levantar el umbral. ¿Por qué? Porque el MEF se ha opuesto sistemáticamente, ¿no? Y ha presionado para que se archiven todos los proyectos que se presentaron sobre el mismo tema antes. Algunos incluso que venían con el sustento técnico de informes del Banco Mundial, Claro. que fue el proyecto de hace 5 años o 6 de Jaime Delgado. El MEF emitió un informe que deben estar ahí archivados en el Congreso, Pero objetando y frenó el claro. proyecto, y el anterior también, y el anterior también, ¿no? Entonces, otorgarle ahorita al MEF la facultad en la ley de que eleve el umbral me parece un despropósito. ¿Por qué el MEF tendría que levantar el umbral? Creo que el MEF concentra demasiado poder en nuestro país y es el responsable de nuestro subdesarrollo. Claro. Ahora, ligado a esto, está el tema que también tú has estudiado, que se presenta en varios países y que desde otras disciplinas también lo han abordado, ¿no? Que es el tema de la captura del Estado. Sí, sí, sí. Entonces, los grupos económicos capturan el Estado y la política pública ya no sirve a la sociedad, sino intereses específicos. Y eso, en la coyuntura que estamos viendo en el país y en América Latina, también ha estado a la base de los fenómenos de corrupción Exacto. tan lamentables, ¿no? Exacto. Y eso se traduce, digamos, en la letra chiquita, en el articulito técnico que nadie entiende, pero que tiene consecuencias. Por ejemplo, en este mismo proyecto se define el monto de las multas a las empresas que vulneran esta normativa, es decir, que se fusionan habiendo pasado el umbral sin solicitar la autorización previa, ¿no? Si tú pones una multa, el principio de la multa en economía es el principio de multa óptima. La multa tiene que ser de tal magnitud que le resulte más rentable a la empresa cumplir la ley que incumplirla. Claro. Pero lo que está ocurriendo sistemáticamente en varios campos, no solamente en este tema de fusiones, que es una ley que ni siquiera se ha aprobado, sino en vulneraciones de normas sobre carteles,
¿no? Empresas que se ponen de acuerdo para fijar los precios para repartirse el mercado o que abusan de su posición dominante. Igual, las multas que se ponen no son disuasivas, porque se les pone un tope, ¿no? A las multas como porcentaje de los ingresos de las empresas, y carteles que funcionan 6, 7, 8 años sin ser detectados, encuentran rentable, bueno, pues si me descubren, pago la multa y pago, pues. Pero ya las ganancias que obtuve violando la ley son muchísimo más altas que la multa que me ponen. Entonces, no hay una discusión sobre el carácter disuasivo que tienen que tener las multas, ¿no? No pueden ser confiscatorias, obviamente, que lleven a la quiebra a las empresas, pero sí tienen que darle las señales claras. Tú vas a perder plata si vulneras la ley, no vas a ganar plata como lamentablemente ha venido ocurriendo, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con la captura. ¿Quién redacta esos articulitos? ¿Quién pone esos números? A veces son los estudios de abogados que trabajan para las empresas y que asesoran a los funcionarios o a los asesores del Congreso. Y a los congresistas que ya les llevan el proyecto. Bueno, yo la última vez que fui a discutir este tema me invitaron los colegas de la Comisión de Protección del Consumidor. Me recibió una representante de un gremio empresarial. Doctor, ¿cómo está? Fue la anfitriona, me dio su tarjeta, lo vamos a llamar. Y yo trabajo acá. Más que el congresista. Pero claro, entonces están ahí los gremios empresariales, y lamentablemente los gremios empresariales ni siquiera entienden cuáles son sus verdaderos intereses. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima. Yo he escuchado al representante oponerse a este proyecto, y ellos se supone que representan a pequeñas y medianas empresas que se ven también afectadas cuando los mercados se concentran. En servicios tiene un peso muy importante. Exacto, entonces tienen un dominio ideológico, ¿no? Se negaron a discutir, bloquearon todas las iniciativas, ahora están con el rabo entre las piernas, porque han venido, pues, el Banco Mundial, la UNCTAD, la OCDE a decirles, oigan, ¿qué les pasa? Se han vuelto locos, esto tienen que regularlo. Recién se han dado cuenta, ya, entonces están pasando, quienes antes se oponían, ahora están calladitos, no dicen nada. No dicen nada. Pero ellos son los responsables de haber bloqueado durante 20 años una normativa, y ese vacío normativo ha llevado a que los mercados se concentren y que los grupos tengan mucho poder económico. Es más, como bien decías, en relación a la captura del Estado, no se trata solamente de construcción del poder económico, eso también tiene repercusiones en el poder político, ¿no? Porque son grupos que han venido financiando campañas, como lo vemos ahora en los periódicos, han estado asociados a grandes empresas corruptoras, el Club de la Construcción, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también en relación al control de fusiones con el fortalecimiento del INDECOPI. Y ciertamente es indispensable, ¿no? Es indispensable darle más blindaje. Ahora, hablando del Club de la Construcción y estos elementos, está la modalidad de obras por impuestos o asociaciones público-privadas que se han privilegiado como mecanismo de financiamiento de infraestructura en el país. Y hay un tema de transparencia, regulación, pero también que le cargan costos fiscales al Estado, ¿no es cierto?, en caso de eso no funcione. Y está el tema de la corrupción asociada. ¿Qué piensas de esto de que en la política de competitividad y productividad el mecanismo privilegiado para hacer las obras de infraestructura sea más APPs, más obras por impuestos? Yo creo que eso es un gravísimo error, ¿no?, que tiene detrás un sesgo ideológico profundo, ¿no? Es más, la legislación, el marco normativo referido a las APPs ha sufrido diversas modificaciones durante los últimos años para refinarlo, para fortalecerlo, para embellecerlo. Y en el campo de la inversión pública, ¿por qué no tenemos un buen sistema integrado de normas para que la decisión del Estado sea neutral? Sea, a ver, vamos a ver cuánto nos cuesta si lo hacemos como obra pública y cuánto nos cuesta si lo hacemos como APP. Pero no, lo que han hecho es fortalecer las normas para que salga artificialmente más barato haciéndolo como obra privada, porque no tienen un sistema normativo fuerte, robusto, para hacerlo como obra pública, ¿no? Entonces está absolutamente corrompido en el sentido de que distorsiona los mecanismos de evaluación de las dos alternativas, ¿no? Yo creo que el Estado debería tener una actitud por lo menos neutral. ¿Qué es lo que le conviene más a la sociedad y al Estado en términos fiscales? ¿Hacerlo como obra pública o hacerlo como APP? Ahora no. Ahora el principio, el prejuicio es que como APP siempre es mejor. Claro. Y la propia normativa hace que en la evaluación el resultado sea superior si sale como APP. Cuando todos sabemos muy bien que el costo del financiamiento de los proyectos sería bastante más bajo, en muchos casos, si es el Estado el que se fondea, dado el tamaño fiscal de la deuda pública peruana, que es muy bajo, ¿no? El Estado puede emitir bonos y fondearse
con tasas de interés mucho más bajas que las que nos ofrecen los postores en los mecanismos de licitación o en las propuestas de APPs, que nos ponen tasas de interés bastante más altas, ¿no? Eso se ha visto en el aeropuerto de Chinchero, el informe de Ocitran, ¿no? Luego han sacado del juego un poco a los reguladores, les han quitado, han encapsulado sus atribuciones, solamente pueden opinar sobre los temas que son estrictamente de su competencia. Pero no son vinculantes, y no son vinculantes. Tampoco, claro. Entonces, les quitan dientes, digamos, para entrar. Han desnivelado la cancha, digamos, ¿no? Y le entregan más atribuciones a organismos que no tienen autonomía y que no están obligados a estándares de rendición de cuentas y de transparencia muy exigentes, como son los reguladores. En cambio, los reguladores no se mueve una tarifa, sino con una audiencia pública de promedio. Y hay que rendir cuentas, hay que publicar todo en la página web, poner todo en estadísticas, responder a requerimientos de información. A ver, intentemos eso con Proinversión. Ahí no encontramos esos estándares. Claro. ¿No? Bueno, Pepe, ojalá que tomen en cuenta estas reflexiones y estas sugerencias de política, porque el país necesita cambios y una nueva orientación. Muchas gracias también.